pero estamos en el plan B, ¿sí? Yo les dije a algunos hermanos que íbamos a estar en live stream, así que ahí estamos, en vivo, para aquellos que nos están viendo a través del mundo, de todo el mundo. Muy bien, el desafío abierto hacia Dios. Así hemos titulado el tema esta mañana. Hemos estado analizando, ¿verdad?, la situación que se está viendo en todo el mundo hoy. Y comentábamos en la lección cuán fácil es cambiar el rumbo del mundo de un momento a otro. Culturas hermanos. Sí. Y la verdad que con una rapidez y simplemente con una orden, las cosas cambian. Sí. Y le digo sinceramente, hermanos, de acuerdo a aquellos que hemos estudiado la Escritura, muchas veces se requiere solamente un detallito, un pretexto para poder cambiar el orden de las cosas. Sin embargo, Dios tiene el control de este mundo. Cristo mismo nos dijo, ¿verdad?, que iban a suceder cosas tremendas en este mundo. Y analizando el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese detalle que se menciona ahí en el capítulo 24. De paso, aquellos que tengan la oportunidad lean todo el capítulo, ¿sí? No lo vamos a leer todo hoy. Simplemente este capítulo es lo que le llaman el sermón profético de Jesús. Capítulo 24 de San Mateo. Y en este sermón Jesús está tanto contestando la pregunta de los discípulos. Fíjense, dice el versículo 2. No, vamos a leer desde el 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Y luego dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí, con ese contexto, sabemos nosotros de qué está hablando Jesús. Jesús dijo que muy pronto no iba a quedar ninguna piedra de pie ahí en el templo y todos esos edificios que estaban ahí a la vista de ellos. Y la prueba nos dice, ¿verdad? La historia nos dice que en el año 70 llegaron los romanos y destruyeron la ciudad, incluyendo el templo. ¿Saben ustedes que es bien interesante que los judíos tenían el templo, para ellos era sagrado, y dijeron ellos: vamos a esconderlo lo más que podamos, y se amontonaron adentro del templo, creyendo que nunca iban a tocar el templo, porque aún incluso los romanos tenían un sentido de respeto hacia ese lugar. Incluso el general le dijo a los soldados: no, por favor, nada de meterse al templo a vandalizar ahí o golpear adentro y destruir, nada de eso. Pero nunca falta aquel que es medio desafiante, ¿verdad? Y viene por ahí un soldado y tira una flecha adentro atacando a los de adentro. Y esa flecha prendió el templo. Venía con fuego, prende el templo y se destruye el templo. Con gente adentro. Se quema, se destruye. Ahora, Jesús estaba hablando aquí acerca de eventos que iban a pasar para su época, pero también la pregunta de los discípulos fue: ¿y del fin del mundo? Y Jesús toma ambos aspectos, toma ambos eventos, y ahí comienza él a dar el famoso sermón profético. Ahora, me llama la atención que Jesús, por ejemplo, en el versículo 12 dice:
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Ahora fíjense ustedes, Jesús está hablando acerca de eventos, tanto que iban a pasar en los tiempos de los judíos, como también en eventos que tienen que pasar para el fin de la historia de este mundo. Me llama la atención este detalle y los quiero resaltar hoy, porque es lo que nos va a ayudar a poder entender la importancia que tiene el día que Dios estableció para que los seres humanos adoráramos a Dios. Dice el versículo 20: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en qué, ni en sábado o en día de reposo. Es bien interesante este texto y les voy a comentar este detalle. La mayoría de los religiosos hoy en día dicen que el sábado ya no se debe de guardar. Incluso estaba escuchando por ahí a un famoso sacerdote que es viral el hombre con sus videos, y él dice que el día cuando Cristo muere, dice, ya se dejó de guardar el sábado. Así dice él, ¿sí? Y tiene seguidores de a montón, ¿sí? Entonces, lo interesante es que cuando Cristo murió, esa misma tarde, María y todas las mujeres estaban guardando el sábado, ¿sí? E incluso no le dieron la preparación de vida al cuerpo de Cristo, porque se fueron a guardar el sábado conforme al mandamiento. Ahora fíjense, y encontramos también a través de toda la Escritura, encontramos a través de toda la Escritura el detalle de que los discípulos guardaron también el día de reposo o el día sábado. Pero algunos dicen, no, cuando Cristo muere en la cruz, ese día también quedó clavada, ¿qué? La ley de Dios. Analicemos esto, simplemente como un asunto de lógica, ¿sí? De lógica. Jesús le estaba diciendo a sus oyentes, a sus discípulos, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora fíjense, ¿cuándo fue la destrucción de Jerusalén? Aquellos que se acuerdan, ¿cuándo fue? En el año 70. Quiere decir que para el año 70 había guardadores del sábado. Si no, Jesús no lo hubiera mencionado, ¿cierto? Jesús mencionó que iba a haber guardadores del sábado para cuando viniera la persecución. Y ese texto puede ser aplicado de igual manera para nuestros días. Porque la ley de Dios es eterna, no ha dejado de ser. Ahora, al inicio del mensaje decía yo que cuán rápidos son los eventos que se suscitan en esta tierra. Y va a llegar el día en que tristemente digo, porque para aquellos que guardamos el día de reposo que el Señor estableció en su palabra, dejará de ser una libertad esto y se convertirá en una ley el tener que ir a trabajar y guardar otro día que no es. Estaba leyendo este hermoso libro llamado Eventos de los Últimos Días. Está lleno, cargado, todo un capítulo. Y está hermoso y leyéndolo dije, lo quiero compartir con mis hermanos porque justo es adecuado para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. A nosotros nos toca vivir en la última etapa de la historia de este mundo. Y tenemos que prepararnos porque el fin está cerca. Esto que estamos viendo hoy es solamente una probadita de las cosas que podrían venir. Dice aquí, en el capítulo 9, en la página 126, dice, Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las
generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Es interesante esta cita. Dice, pensó en cambiar los tiempos y la ley y las leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino también superior a Dios, cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debiera de estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado, escuchen esto, para que se le considere como sagrado. En la palabra de Dios esto se llama o es llamado la fornicación de la mujer de Apocalipsis 14, 8. La fornicación de esa mujer que ha dado beber a todas las naciones de la tierra el vino de su fornicación. ¿Qué efecto produce el vino en aquel que lo bebe? ¿Lo pone qué? Lo atonta, lo emborracha, lo embrutece, lo animaliza, etcétera, etcétera. Ahora fíjate, cuando uno anda borracho, uno no puede entender la palabra de Dios. Uno no puede entender la doctrina de Cristo. Cuando uno anda embrutecido, difícilmente uno va a comprender el mensaje divino. No, el tema no es el vino hoy, pero simplemente analicemos el efecto del vino. Con justa razón dice la Biblia ahí en Proverbios, ¿verdad? Dice que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Ahora, cualquiera que ha bebido del vino, usando la figura del lenguaje que utiliza el libro de Apocalipsis, cualquiera que bebe el vino entonces se embrutece y no es sabio. El vino que tiene que ver con la fornicación de esa ramera de Apocalipsis 14. Ahí encontramos nosotros entonces que ese vino ha embrutecido a las naciones con doctrinas falsas. Y tristemente, la mayoría del pueblo protestante hoy está del lado de aquel que un día fue su perseguidor. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Eso dice Satanás. Borraré su recuerdo. Pondré en lugar un día que no lleva las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios le dio al séptimo día. Y le ha funcionado el plan. Le ha funcionado el plan. Y tristemente, el mundo se ha embriagado hoy, especialmente el mundo protestante. Ha bebido de ese vino, se ha emborrachado y ha desechado ese día que Dios estableció para que el ser humano pudiera disfrutar y conocer más de cerca a su Creador. Y tristemente, el ser humano hoy ha desechado, ha pisoteado la ley de Dios. La pregunta es, ¿por qué los desastres en este mundo? ¿Por qué las desgracias para nuestro mundo? Porque el ser humano ha pisoteado las leyes de Dios. Tanto las leyes morales como la ley de salud. Cualquier ley que Dios tiene, el ser humano las pisotea. ¿Y como resultado qué hay? Consecuencias. Esta semana tenía un estudio, una familia. Cuando le comentaba este detalle, le digo, aunque pareciera a veces un tanto cruel
Le digo, parece cruel, pero Dios tiene un límite para los pueblos, para las naciones y de una manera individual también. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham y le dijo, le dijo, mira, toda esta tierra va a ser tuya? Todo lo que tú ves, esto va a ser un día va a ser tuyo, de tu gente que van a ser, de tu simiente. Y Abraham se emocionó. Dios le dijo, mira, va a ser como la estrella, las estrellas que tú ves aquí, así va a ser tu gente. Y se emocionó Abraham. Pero Dios le dijo, mira Abraham, pero hay un detalle. Todavía no. Espérate unos 400 años, 430 años. Imagínate, Abraham ya tenía casi 100 años cuando Dios le dijo eso. Dijo, no, esperar tanto. Sí, Abraham, en 400 años esta tierra va a ser de tu simiente. Dice, porque todavía no ha llegado al límite la maldad del amorreo. Y me llama la atención esto, hermanos. Porque venido el tiempo, después de que el pueblo de Israel estuvo esclavo en el país de Egipto, ¿qué pasó? Sale con gran poder y Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan y donde van a pasar, la tierra de Canaán es una tierra muy fuerte, muy fértil, fluye leche y miel, pero destruyan a sus moradores. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiso decir Dios con eso? De que Él tiene un límite para la historia de los pueblos. ¿Por qué? Porque dijo Dios, cuando le dijo a Abraham, va a ser tuya esta tierra, pero todavía no, porque todavía no ha llegado a su límite la maldad del amorreo. Quiere decir que cuando llega al margen, al estatus o a la marca que tiene Dios, donde dice de aquí ya no vas a pasar, Dios entonces obra, hermanos. Ahora, ¿qué? Los eventos que se están desarrollando en el mundo hoy, quiero decirles en esta hora, que es el resultado de que en el calendario divino las cosas llegaron ya a cierto límite. No estoy diciendo que el mundo se va a acabar, ¿no? Con esta pandemia, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Dios tiene un límite porque el ser humano ya llegó a ese límite con la maldad con la que el ser humano está viviendo hoy. Ahora, una de las maneras como el ser humano demuestra en verdad que desecha, que rechaza la ley de Dios, más bien que rechaza a Dios, es a través de su ley. El ser humano demuestra que está de una manera contraria a Dios a través de la observancia de los mandamientos de Dios, a través del rechazo de las leyes que Él estableció. ¿De qué otra manera el ser humano puede demostrar que está en contra de Dios? Ahora, el enemigo sabía que con simplemente tocar ese espacio de tiempo que Dios tiene, que es para Él solamente, Él sabía que tocando eso, Él se adjudicaría y se ganaría a aquellos que se dicen ser hijos de Dios. El Señor dijo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o sábados, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros y por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahora fíjate, algunos dicen nos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo. Me llama la atención este detalle, escuchen, pero parecen entender cuando llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Es decir, la gente pregunta, oye, y aquí le pregunto yo a los pocos que están escuchándome hoy, ¿qué seguridad tienes de que el día que estás guardando es el sábado del Señor?
¿Cómo contestamos? Esa pregunta la hacen aquellos que no creen en el día que el Señor estableció. Sin embargo, son bien celosos al guardar el día que ellos guardan, que es el domingo. La pregunta es, ¿qué día sigue después del sábado? Con el mismo celo. Sí, con el mismo celo y que tienen la misma seguridad, ¿sí?, de que ese es el día que deben de guardar. Bueno, simplemente es un asunto de lógica. Después del sábado sigue el domingo. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque es el día que Dios estableció, de acuerdo a la semana que Él, basándonos en la semana de la creación. Ahora, ¿por qué traje este tema, hermanos? ¿Por qué? Porque saben, así de fácil como llega el momento en que se da una ley, y considero yo que en cierta manera, ¿verdad?, es aceptable. Es aceptable porque realmente los países no están preparados para una pandemia. ¿O sí están preparados? No lo están. Ni el país más poderoso del mundo lo está. Ahora, quiere decir esto, de que si llega a la orden de que tiene uno que cancelar las actividades, hay que hacerlo. ¿Por qué? Por la salud de los demás, ¿cierto? Porque los hospitales no están preparados para recibir tanta gente. Y es aceptable. Pero así como de fácil es mover a todo el mundo, así de fácil también será cuando se promulguen leyes que prohíban directamente el reunirse y el establecerse, adorar a Dios en el día que Dios quiere que lo adoremos. Ahora, ¿y quién va a ganar en esta promulgación de ley? Sin duda alguna la mayoría, porque la mayoría, ¿qué día guarda? El domingo. Es ahí entonces donde el pueblo que ama a Dios y que dice ser guardador del día que Dios estableció, entonces estará en algún momento en problemas, estaremos en problemas. Ahora quiero ser puntual en esto, fíjense. Se nos invita a nosotros a ser fieles a Dios. Y cuando hay personas que dentro de la política, dentro de los países, de los gobiernos, se oponen, ¿verdad?, a seguir la libertad. Nosotros como cristianos deberíamos ser los primeros en levantar la voz y decir, este mundo es un mundo de libertad, es un país, en este caso, estamos en un país de libertades. Hay que mantener la libertad. Pero cuando se legisle un día, en cuanto al día de adorar, eso va a ser un día de prueba, hermanos. Va a ser un día de pruebas. Fíjense, quiero leerles esta cita. Dice, cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Eso se encuentra, estamos aquí en el evento de los últimos días, página 132. ¿Sí? Muy interesante. Les voy a leer algunas citas que encontré que son bien, pero bien poderosas. ¿Sí? El otro día platicaba yo con un caballero y le decía, mira, va a llegar el día en que las leyes que tenemos en todo el mundo, y específicamente hablando de este país, le digo, va a llegar el día cuando tienen que ser cambiadas y va a haber una legislación en cuanto a la religión. Y me dice, no, eso jamás pasará en mi nación, jamás, porque estamos en el país de las libertades, me dice él, y él es soldado.
y me dice, he luchado tanto para que mi país tenga libertad. Por eso te aseguro, dice, con toda mi alma, que nunca va a pasar en este país. Ahora, a la luz de la Escritura nosotros sabemos que sí va a pasar. Permítame, y sabemos que el mensaje es fuerte, pero tenemos que darlo. Dice, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. ¿A raíz de qué sale esta ley? Le voy a decir esto, hermano. Las calamidades que comenzarán a caer sobre la tierra, específicamente sobre este país, en el mundo, ¿verdad? Estamos hablando de este país. Hará que en algún momento se tenga que promulgar una ley. Y ahí es donde tiene que entrar ese dicho que en los momentos de desastres, en los momentos de un desequilibrio, ahí es donde es necesario entonces tener que cambiar la ley. Y los desastres naturales o las epidemias que vengan al mundo dirán, hay que legislar. Y a la gente se le pedirá, oren, busquen a su Dios. Y cuando las cosas no cambian, entonces hay que legislar para que se le adore a Dios en un solo día. Pero como la mayoría adora en el día que es el día que el hombre ha escogido y no Dios, a aquellos que no adoren a Dios en el día que Dios estableció, a los que adoren a Dios en el día que Él estableció, entonces va a ser fácil poder ponerles el dedo y decir, ahí están. Por eso el versículo de San Mateo 24:20, donde dice, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Hasta nuestros días llega este mensaje. Muy pronto aquellos que son guardadores del día de reposo de Dios serán el blanco perfecto. Porque debido a las calamidades que vendrán a este mundo, comenzará a legislarse y finalmente se buscará un día en común que todas las religiones tengan, que todas las denominaciones tengan, para poder en ese entonces adorar a Dios y pedirle que calme los desastres, las epidemias que están viniendo al mundo. Y es entonces cuando la gente dirá, bueno, pongámonos de acuerdo y busquemos ese día. Y el día será el domingo. Por eso es serio. Fíjense. Permítame leerles. Tengo muchas citas para darles, pero permítame ir a esta cita. Esta la pueden encontrar ustedes en la página 135 del Evento de los Últimos Días. Dice, ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Eso es cierto. La gente durante la época del oscurantismo o de la Edad Media o de la Edad Oscura no sabía leer. ¿Saben ustedes? Los únicos que iban a la escuela eran los ricos y el clero. Eran los únicos que iban a la escuela. Por lo tanto, en ese periodo de oscuridad intelectual fue cuando el papado logró dominar al mundo. Porque es lógico, hermanos. A través cuando tú sabes leer, cuando sabes escribir, ya no te hacen tonto. ¿O sí? Ahora, pero fíjate tú, dice, todavía se demostrará que en una época de gran luz intelectual, o sea, hoy,
es igualmente favorable su éxito. Es interesante, hermanos. Es bien interesante que a pesar de que hoy todavía que tenemos ya toda la luz en cuanto a conocimientos científicos, el otro día estaba tratando de poner una aplicación en mi teléfono y me dice la muchacha que me estaba ayudando, si no puedes, dile a tus hijos. O sea, me dijo viejito en pocas palabras. Sí, me dijo inútil. Los hijos son más capaces ahora. Y es cierto. ¿Sí? Yo le doy mi teléfono al Benji, y Benji me lo mueve rapidito. Él me ayudó a meter aplicación a mi teléfono. Es fácil, ¿verdad? Para ellos. En un mundo de tanta tecnología, hermanos, es igualmente favorable el éxito de los engaños que vienen para este mundo. Ahora, permítame concluir con esta cita que me llamó mucho la atención y sin duda alguna nos puede hablar acerca de la época que estamos viviendo. ¿Cómo es que llegará la ruina nacional? Esta cita es fuerte. Dice, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, o sea, la ley de Dios, será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. ¿Cómo es posible que un país tan fuerte, tan poderoso, con un ingreso descomunal, de repente llegue la ruina nacional? Bueno, vendrá cuando se promulgue una ley que tenga que ver con legislar acerca de la religión. Y ya no estamos tan lejos. Hace unos días el presidente propone un Día Nacional de Oración. Lo sabe Orlando, ¿verdad? Día Nacional de Oración, y tiene que ser en domingo. ¿Sí? Lo hizo en el 16 también. Sí, en el 16 también lo hizo. Lo firmó. Exactamente. El día del Señor, el domingo. Exactamente. Si son leyes pronunciadas y después de unos 2 años empiezan A entrar en función. Entrar en función. Así que no falta mucho. No falta mucho. Por eso, hermanos, a través de este mensaje, simplemente es para despertar nuestras conciencias de que lo que estamos viendo hoy es como una punta de lanza, ¿sí? Como una punta de lanza que va abriendo camino para las cosas que muy pronto se dejarán desencadenar de una manera, una tras otra. Y como dice por ahí el Espíritu de Profecía, los eventos finales serán bien rapidito, bien rápido. Sí, pues si no va a tener que buscar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros podamos considerar la importancia que tiene el estar preparados. Este mensaje, hermanos, es pequeño, es cortito y bien sencillo, pero es bien profundo, bien profundo. Yo les invito a que lean, que estudien nuevamente, aquellos que están estudiando la lección de escuela sabática, lean donde está el capítulo 7 de Daniel. Lean el capítulo 7, estudien otra vez esa lección del capítulo 7 de Daniel. Y a nuestros amigos que nos están viendo a través de internet, busquen, ¿verdad? Escuela sabática, capítulo 7 de Daniel. Y de igual manera, analicen Apocalipsis 13 y 14, ¿sí? Y van a darse cuenta ustedes que el tiempo que estamos viviendo es exactamente un tiempo donde las cosas que estamos viendo están comprobando que la profecía es fiable. Que Dios les bendiga. Vamos juntos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Con su poder nos librará.
Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y a través de ella descubrimos, Señor, el alcance que tiene la profecía que un día estableció Jesús acerca de ese día de reposo y los momentos difíciles que vendrían para tu pueblo. Ahora, Señor, permítenos poder entender esta palabra y guardarla en nuestro corazón, de igual manera compartirla, porque sabemos que los eventos que estamos viendo hoy son de relevancia eterna. Ayúdanos, Señor, pues a prepararnos, porque sabemos que el tiempo está cerca. Acompáñanos en esta hora, bendícenos, sigue bendiciendo a tu pueblo en todo el mundo, Señor, y síguenos acompañándonos en este tu santo día. Gracias también por nuestros compañeros, nuestros amigos que han podido vernos a través del internet. Bendícelos grandemente. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Bendiciones. Cuídense mucho.